Lamentable, si se quiere, en algunos aspectos. Vamos ya a abrir el debate porque no quiero polemizar en este caso sola, al menos. Sola no. Gabriel Solano, ¿cómo va? Bien, mira que ¿Todo estamos. bien? Miguel Ponce, ¿todo Alegría bien? estar contigo, Bueno, ¿qué opinan de esto que acabamos de ver? Yo creo que es emblemático, porque no es solamente, primero, el repudio, obviamente, a un ministro de Trabajo que de una posición de poder insulta a su empleada doméstica, pero no es solamente eso. Es que la tenía en negro, y después lo que apareció en las revelaciones de los últimos días, que el SOMU, el sindicato manejado por la mafia, en su momento de Caballo que está Suárez. preso, de Caballo Suárez que está preso, fue reemplazado por otra mafia, que es una mafia del gobierno, que lo utilizó como caja propia, en parte para meter personal político que le correspondía y en parte para que el sindicato cubra gastos personales de los ministros. Recuerden ustedes que quien actuó como interventora en el SOMU, Gladys González, fue premiada por su intervención en el SOMU como segunda candidata a senadora de Burrich, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que se le dio importancia. Y lo que hace finalmente el ministro Triaca es lo que pasa en el país. Esto no es una anécdota, es lo que pasa en el país. Acaba de salir un mega decreto a principios de este año, Sí. que a través de una medida que tenía que haber pasado por el Congreso y el gobierno saca por decreto, se reduce las penalidades y las sanciones a las empresas que contratan en negro. Bueno, Ahora, a ver, ese decreto modifica 149 normas. lógico, pero digo, lo que hace el trabajo en negro, después podemos discutir todo que afecta el tema previsional, el fondo de garantía, todo. Pero en relación a lo que trabaja el trabajador en negro, a las empresas se le reduce las sanciones. Y tenemos un ministro de Trabajo que tiene a su personal doméstico en negro. No, y además reconocido por el jefe de gabinete, diciendo que no es necesaria la sanción. Claro, digamos, en los dos temas que vos trajiste y que él tocó, han generado una inevitable tensión en la coalición de gobierno. Es decir, el tema Triaca ha generado una tensión fuerte, que lo primero que coloca sobre superficie es la pérdida de velocidad de reflejos del PRO. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan si esto hubiera ocurrido en el primer año de gobierno de Macri, donde iba, volvía, etcétera y demás? Hoy Triaca ya no estaría. No. Porque si es grave, como bien decía él, el tema de la forma en que la echa, el audio, lo que ha trascendido más mediáticamente, es mucho más grave este tema de que hayan sido designados, no solo ella, sino su cuñado, parientes, etcétera y demás, en el SOMU. A mí me causa, sería cómico si no fuera trágico que los abogados del caballo sean los que hacen la denuncia penal. Esto es casi de opereta, ¿no es cierto? Sí. El otro tema que nos preocupa y que también ha traído tensiones dentro de la coalición de gobierno es esto de pretender saltear al Congreso, y esto se refleja en, primero, parar las extraordinarias. Segundo, este tema del DNU. Este DNU es anticonstitucional, pero no... Y copiado, además. Esto es un detalle, ¿sí? Pero un detalle no un menor, detalle filosóficamente importante. Claro. Pero ¿por qué es ese anticonstitucional? Porque modifica leyes. Las leyes solo puede modificarle el Congreso. No hubiera sido constitucional si él hubiera modificado decretos o resoluciones a través del DNU. Pero acá hay leyes que se ven afectadas. El tercer elemento, ayer hablaba, porque además me alegraba que lo designaran, con un embajador nuevo, el que acaban de designar ante la OMC y en Ginebra, ¿no es cierto? Foradori, el ex lo llamaba para felicitarlo y le decía, che, bueno, que... Me dice, sí, pero me estoy yendo sin pasar por el Congreso. O sea, la designación de embajadores sin pasar por el Congreso es preocupante. ¿Por qué? Porque los embajadores no son embajadores de un gobierno, son embajadores del país. La norma dice que tienen que salir y la tradición dice que habitualmente salen por unanimidad. Esto nos preocupa. La coalición de gobierno, que va a ser un señalamiento importante, Elisa Carrió, que en su momento criticó ante la posibilidad de que la ley previsional salga por decreto, no abrió la boca, ya no solo por esto de Triaca, que es un escándalo, tampoco abrió la boca sobre este decretazo que acá afecta leyes, que es inconstitucional por lo que acá se dijo, y aparte porque afecta cuestiones impositivas, y por Constitución está prohibido explícitamente que los DNU modifiquen cuestiones impositivas. Porque que te embarguen una cuenta sueldo no está bien. Lo que pasa es que acá lo que ha ocurrido es que el gobierno ha endeudado hasta la coronilla a la familia de trabajadora. Esto es lo que pasa. Y tiene una lógica.
los salarios son muy bajos, y para ganar las elecciones el gobierno impulsó de una manera artificial el consumo, endeudando. Incluso se prestó plata para consumo inmediato a jubilados, a las personas que cobran planes sociales. Sí. Está claro, hablábamos fuera de cámara, que si vos le prestás a una persona que gana 4.000 pesos un plan social, un préstamo para el consumo, lo que ocurre es que el consumo, esa plata se la gastan en el consumo y luego la tiene que devolver. Se está empeñando el consumo futuro. Ya en diciembre cayó el consumo. Claro. Pasadas las elecciones cayó el consumo. Ahora, este decretazo, que es inconstitucional, Elisa Carrió no dijo nada. Y tampoco ha dicho nada, porque también hay que decirlo, el Partido Justicialista, porque de acuerdo a la Constitución Nacional, si ambas cámaras rechazan el DNU cae. Aunque la comisión respectiva Sí, lo sí, prevé. sí. Entonces podría estar la posibilidad, y los votos del Frente de Izquierda están para voltear este DNU, porque no solamente es el tema del trabajo en negro y del embargo de las cuentas sueldo. Lo más grave aún es que se va a hacer del Fondo de Garantía del ANSES un fideicomiso para que bancos, compañías de seguro, se hagan de eso como un factor de beneficio. Entonces uno piensa lo siguiente, le roban 100.000 millones de pesos a los jubilados para el 2018 y le entregan el Fondo de Garantía a los bancos y a la compañía de seguro, todo por decreto. Entonces acá hay un robo y se tiene que anular en el Congreso. El PJ no dijo nada, como no dijo nada Elisa Carrió. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad entonces? Porque de todas maneras, con todo esto que estamos enumerando y con todo lo que estamos viendo y la defensa a ultranza que hacen los mismos ministros de sus ministros, cuando se va a la urna no se ve eso. No se ve Bueno, que la gente está cansada, no se ve. A ver, primero, porque yo creo que ha habido una voluntad explícita, tanto en la primera elección como en la segunda, de un no retorno al pasado. Es decir, nos bancamos situaciones del presente con la esperanza del porvenir que debiera venir, para valga la redundancia. Miremos lo que está ocurriendo. Hoy, hace 2 horas, hablé con la Cámara de Hoteles de Mar del Plata. 100%, no hay Claro, una cama. no. Entonces, yo vengo de trabajar en Uruguay, me quise instalar 4 o 5 días en La Pedrera, lleno. No tuve que irme a Punta Rubia ahí afuera en otro tipo. O sea, lo que pasa cada fin de semana de la gente saliendo cada fin de semana largo, ¿no es cierto? Saliendo a hacer compras, etcétera y demás. Entonces, también ciertos récords de ventas que además hay que mirarlo. Camionetas, obviamente el campo ha agotado las camionetas y no podemos exportar camionetas de las que se usan Sí. en el campo porque no damos abasto. Pero esto, que sería una buena noticia, porque estaría marcando un poder adquisitivo de la población interesante o creciente, sin embargo, en la macro termina siendo preocupante. ¿Por qué? Porque cada auto importado que se vende es 100% de divisas que se van. Pero cada auto nacional que se fabrica, ahora que tironea Brasil un poco, el 70% son insumos importados. Por lo tanto, el rojo que hoy tenemos en el saldo de nuestra balanza comercial, sumado a los rojos del endeudamiento, que hacía referencia recién Gabriel, colocan hoy al tema externo como posiblemente el tema más preocupante para el año que se acaba de iniciar. Ahora, por ejemplo, en ese aspecto, hablando de los autos y de las fabricaciones, antes una empresa para poder venir a la Argentina Sí. y fabricar tenía que cumplir determinados roles, determinado papeleo, o sea, tenía que tener Sí. algunos índices sí o sí respetados por la norma argentina. Sí. Y ahora con este DNU también eso se modifica, o sea, yo hago autos, estoy en China y me vengo acá a la Argentina y digo, bueno, a partir de mañana empiezo a hacer autos. Es relativo, porque esto ya no lo manejan los estados. Esto lo manejan las cadenas globales de valor de la industria automotriz. La política automotriz para Latinoamérica tiene 3 Sí, patas. pero para formar parte de ADEFA, por ejemplo, Pero es ya están necesario. adentro, pero Está ya bien, pero las es empresas necesario, están. era necesario ser fabricante, por ejemplo. supuesto. Y ellos te dicen que son fabricantes, lo que pasa es que al no poder armarse los insumos nacionales como debiera ser, al no cumplir el flex es la relación entre insumos importados sobre insumos nacionales. Argentina no lo está cumpliendo. Las automotrices están violando esto. Por eso lo encontramos hoy tan contento a Ratazzi diciendo estoy de acuerdo en un 99.5% con el gobierno. Primero, ante la pregunta anterior, digo, hacer Sí. una pequeña reflexión. Las encuestas marcan que el gobierno está cayendo. Sí, la imagen positiva Por de eso, Macri y está también tengamos en cuenta que cuando fue la campaña electoral y se le preguntaba al gobierno si iba a hacer una reforma previsional, lo negaba rotundamente. Sí. Le preguntaban si venía una reforma laboral, lo negaba rotundamente. Y cuando se quiso implementar y votar en el Congreso, hubo manifestaciones muy importantes, y aprovecho, estoy obligado a decirlo y corresponde que lo diga,
por esas manifestaciones masivas hay 2 compañeros del Partido Obrero que están detenidos injustamente. Primero porque el proceso que se le quiere hacer no hay motivos, y si se le quiere hacer un proceso, los compañeros se van a defender, pero tienen que estar en libertad. No hay ningún motivo para una prisión preventiva, porque han estado de derecho desde el primer momento, y que estén presos es realmente un atropello a las libertades democráticas más elementales, ¿no? Entonces estamos reclamando eso, pero ha habido manifestaciones masivas y ya el gobierno está haciendo las encuestas. Esto hay que verlo. Ahora, la política del gobierno no va a ningún lado. Este sacrificio que se le pide al pueblo argentino es un sacrificio que no va a ningún lado. Acá se decía, hemos tenido una devaluación a fin de año. Esa devaluación rápidamente se va a evaporar. El gobierno está impulsando una política inflacionaria con tarifazos, que durante todo este año, cada 2 meses tenemos tarifazos de la luz, del gas, del agua, del gas, la nafta, del transporte, la nafta. dolarización de las tarifas que ha este gobierno implementado es una bomba de tiempo. Es una dolarización completamente innecesaria, porque los costos fundamentales de las tarifas son en pesos. El trabajador gana en pesos, buena parte de la distribución eléctrica es en pesos. ¿Por qué se dolariza? Para asegurar un beneficio a un precio internacional. La nafta ocurre otro tanto. Cuando en el mundo la nafta baja, acá sube. Sí. Y cuando sube, acá sube. Pero siempre sube. Y ahora está subiendo porque dice que había habido una devaluación. Sí. Estando dolarizada, vuelve a subir. El gobierno es el principal factor activo de crecimiento de los precios. Y la única política que hemos escuchado ahora, antiinflacionaria, acá pongo todas las comillas del caso, es imponer a los trabajadores, en el año 2018, una rebaja salarial mediante una pauta de 15% para las paritarias, sí, ya sin cláusula gatillo. No. Y ha empezado esta política eliminando la paritaria docente, porque de hecho, al decir que la paritaria docente no es necesaria porque ya está establecido que es 20% más que el salario mínimo, nos dice el gobierno que un docente va a tener que ganar 11.500 pesos, es decir que los docentes de Argentina van a ser pobres, porque hoy una familia necesita 17.000 pesos para no ser pobre, y el gobierno dijo que ya está discutido y no se va a discutir más, que el salario docente es 11.000 pesos el mínimo. Entonces, la única política del gobierno es atacar a los trabajadores. Y esto me parece es importante que lo veamos, porque la CGT recién pasaban ahí una imagen, sí, de Daer hablando, bueno, ya está acordando con el gobierno. Es lo que te iba a decir. En la tarde de hoy aceptó lo que ayer, en ese reportaje que ustedes mostraban de Longobardi con Peña, Peña decía, la reforma laboral la vamos a hacer por tramos y por puntos específicos. Daer acaba de dar en nombre de la CGT el acuerdo a que esto... fragmentarla. Fragmentarla. ¿Con qué excusa? Diciendo, esto es lo que queríamos, lo que deberían haber hecho de entrada. O sea, se escuda como diciendo, nosotros lo dijimos. Ahora, pero lo concreto es que no se va a tocar la reforma, la reforma tal cual venía planteada. Ya la Unión Cívica Radical lo había hecho saber a través del presidente de la convención, que la reforma tal cual había sido elevada por el Poder Ejecutivo no pasaba. Pero no pasaba dentro de Cambiemos, inclusive. Este es el tema. Entonces, ahora, con esta nueva situación, al visualizarse que no pasa por el Parlamento, que el famoso acuerdo con los gobernadores, por supuesto que está tecleando, la caída en las encuestas tiene que ver con esto, con el tratamiento que se le dio a la reforma previsional, eso se paga. Acá no es neutro. Si vos te metes con los jubilados, es elemental que vas a bajar tu consideración. Me parece que vamos camino a la posibilidad, sí, de empezar a discutir en serio qué se hace en términos de los puntos que están más avanzados. ¿Cuáles son los más avanzados? Los de capacitación y los de blanqueo. La necesidad, por eso es tan insólito este tema de que el ministro de Trabajo haya tenido empleados en negro. Bueno, si vamos a hablar de lo de insólito, por eso tenemos que hablar de condonación de deuda, bueno, el blanqueo, tenemos que hablar de ministro... ¿El blanqueo lo que es? Digamos, claro, el blanqueo es un perdón... El ministro de Energía. Nosotros le hemos hecho... Acá hay un montón de gente, o sea, cuando estaba ganando, Cambiemos, la elección, sí, nacional, provincial y de la ciudad, todos nos preguntábamos cómo iban a hacer para poder armar 3 gobiernos. Correcto. Porque no había gente. Así es. Entonces, ahora nos encontramos con que hay en muchos estamentos del Estado CEOs. Sí. Que antes tenían empresas, claro, por ejemplo. El problema de la existencia de los CEOs. Que no tienen idea, por ejemplo, cómo se maneja, claro, un ANSES, por ejemplo. Claro, pero podría ser que con la experiencia en una empresa aplicaran los criterios empresariales de manera eficiente. A ver,
No es lo mismo una empresa que un país, Por supuesto Miguel. que no, absolutamente. Por eso hablo de la insensibilidad que en todo caso deberíamos haber aportado nosotros, digo, nosotros como Unión Cívica Radical. Nosotros le hemos hecho llegar hace pensé una que nosotros semana. como país. No, como Unión Cívica Radical. Okay. Nosotros le tendríamos que le hicimos llegar, firmado por el presidente del partido, el presidente de la convención, los presidentes de los dos bloques, a Aranguren el pedido de que no se vendan las acciones de Transener. Simplemente ¿por qué? Básicamente porque principistamente una empresa que presta un servicio público y tiene posición dominante de mercado, es decir, monopolio, tiene que estar en manos del Estado, sobre todo si encima no da pérdida. Bueno, esto es insólito. ¿Qué ha dicho Aranguren? Seguimos para adelante como si el radicalismo no existiera. Yo lo que estoy esperando es cómo va a reaccionar el radicalismo ante esta situación. Ahora, yo quiero volver al punto me importa como Partido Obrero, Frente de Izquierda, lo de Daer. Sí. Daer no tiene ningún mandato de los trabajadores para firmar una reforma laboral. Ningún mandato. No, bueno, Él es del gremio de la sanidad. integrante del triunvirato de la CGT. Sí, pero ¿quién lo votó? Una propiedad del gremio de la sanidad. Los mismos sindicatos. Está bien, pero los trabajadores. No, para Los llegar sindicatos ahí es son un acuerdo. Los sindicatos son de los trabajadores. Sí. No lo puede decidir Moyano, Barrio Nuevo, Acuña, ni nadie. No. Los trabajadores tienen que participar. Si no, es importante esto que se diga, el gobierno se acuerda de la mafia sindical cuando hay un parito. Pero cuando acuerda la reforma laboral, dejan de hablar de mafia sindical y son dirigentes sindicales respetables a los cuales se lo defiende frente a los trabajadores. Es decir, es un chantaje las investigaciones judiciales para presionar a que se aplique esta reforma laboral. Cuando una vez que concede la reforma laboral, se archiva todo tipo de investigación. Sí, o directamente es una persecución a todos los secretarios generales de los sindicatos porque este gobierno tiene una actitud antisindical. No, pero el gobierno defiende esta burocracia sindical. Seamos claros porque uno Los escucha... sindicatos no están diciendo lo mismo, Gabriel. Muchos sindicatos no dicen. Sí, pero yo te quiero decir lo siguiente. Eso. Mirá, vos fíjate esto. ¿Cómo hizo el gobierno actual para aprobar más de 100 leyes en el Congreso? Se la votó la oposición, no tiene mayoría. ¿Cómo hicieron para despedir empleados públicos a granel? ¿Cómo hicieron para que haya una rebaja del salario real en Argentina? 10 puntos se rebajó en el año 2016, que no se recuperó nunca más. ¿Cómo se hizo eso? Se logró a través del acuerdo con los sindicatos. Por eso llegaron a un acuerdo con la reforma laboral. Si se cayó luego el acuerdo de la reforma laboral, no fue porque se arrepintieron, sino porque hubo marchas muy importantes y quedaron en offside. Y ahora se están buscando reposicionar y volver a tratar de hacerlo en cuotas. Dijeron, lo que no podemos hacer como un paquete único, en una votación única en el Congreso, en diputados y senadores, lo vamos a meter en cuotas. Nos quieren vender el anzuelo de que va a haber un blanqueo. El blanqueo no es otra cosa que el perdón a los empresarios que tuvieron en negro a los trabajadores. Y ese blanqueo de qué va acompañado, de la pérdida de derechos. Porque el verso del gobierno es que el problema es que hay un costo laboral alto en Argentina. Tenemos un costo altísimo energético, por los tarifazos, impositivo, por el naftazo, un costo altísimo financiero, porque tenemos la tasa de interés más alta del mundo, pero resulta que el único costo que se quiere bajar es el costo laboral, o sea, el salario. Y esto ha pasado con los sindicatos. Nosotros como Frente de Izquierda, como Partido Obrero, reclamamos que los trabajadores participen de las decisiones de los sindicatos. Porque no son monopolio de Moyano, ni del hijo de Moyano. Porque el hijo de Moyano dirige un sindicato de, ¿cómo se llama? De peaje. De peajes. Nunca trabajó vendiendo peaje. Si lo regalaron, como Papá Noel te regala, viste, de chico un monopatín, le regalaron un sindicato. ¿Cuándo vendió peaje Facundo Moyano? Entonces nosotros queremos que los trabajadores del peaje decidan sobre convenio colectivo de trabajadores, porque están cerrando convenios colectivos en diferentes puntos del país donde se cercenan derechos. Bueno, pero teóricamente, o yo estoy loca, o el sindicato teóricamente, sindicato de cualquier profesión, no tiene que trabajar en beneficio de los propios afiliados. Eso que plantea el convenio colectivo de trabajo lógico. No debe tocarse, porque esto es algo que yo vengo escuchando de y si todos no, los afiliados no lo renuevan. Y como era que se decía en los 60, bueno, los igualmente hay dirigentes a la cabeza o la cabeza pero lo que ocurre, está bien, pero hay muchos sindicatos que tienen lista única, absolutamente. Lo que ocurre entonces porque no te queda otra, la famosa o renovás o burocracia renovás, sindical, claro. porque renovás una o lista, renovás. vayamos a ver a Triaca, cuando nosotros armamos listas opositoras en los sindicatos, y cuando nos proscriben, ¿qué dice Triaca? Que está bien la proscripción, que está bien los fraudes que se cometen. Y esto yo lo digo porque a veces la audiencia, posiblemente que está más alejada del mundo de los trabajadores, del movimiento sindical, no tiene, digamos, la información adecuada para poder evaluar lo que está pasando. Los sindicatos nos manejan una mafia vinculada a las patronales y vinculadas al gobierno, y por eso en Argentina existe 40% de trabajo en negro. Bueno, pero ahí es lo que yo te decía. Te agrego el tema empresario, que lo dice él con claridad.
acá hemos visto cómo cayó el Pata Medina, vemos cómo cae gente de la UOCRA. ¿Y qué pasa con las empresas de la construcción? Si vos me apretás mucho, yo te diría que prácticamente una cantidad importantísima de empresas afiliadas a la Cámara Argentina de la Construcción están involucradas en eso. Bueno, Ese dinero no salió. Caputo Sociedad Anónima es una empresa que se vendió recientemente. Parece que se ha vendido, claro, sí, sí. Ah, ¿parece? Parece que se ha vendido por lo que apareció en los diarios de hoy. Un detalle Claro, por nada más, eso. ¿no? Cuando Por asumió... un fondo. ¿No se vendió? No, es un fondo el que la ha comprado. Yo no me consta, no he visto los papeles, están en los diarios de hoy. Pero Me he enterado en los diarios Te de doy hoy. un detalle. Cuando fue la primera vuelta de 2015, la acción de la empresa de Caputo valía 2,30. Uy. Ahora se vendió a 18. Sí. El aumento fue del 580%. ¿Cuánto le aumentaron a los jubilados en este periodo? No sé, ¿cuántas obras se hicieron? No, veo. También, ¿no? Pero el negocio financiero No, nada más. El ¿dónde negocio estuvo la financiero que han empresa? tenido. Un crecimiento de valor accionario del 580% de la empresa del amigo del presidente, que aparte tiene préstamos entre sí, de acuerdo a las declaraciones juradas. ¿Y un jubilado cuánto se incrementó? Entonces está claro que acá no hay un ajuste clásico. Acá lo que es una transferencia de recursos de los trabajadores, de los jubilados, a los sectores capitalistas, que la están llevando en pala. Hay una parte que es que muchos están sosteniendo. Obviamente que los empresarios no van a hablar porque son una parte beneficiada por las medidas. Pero sí hay una denuncia que se viene escuchando y desde mucho tiempo ya, que se tiene que ver, o en realidad que tiene que ver algo de lo que decía Miguel, esta del no querer volver al pasado, del no querer volver al kirchnerismo, si se quiere, o no volver a tener a Cristina todo el tiempo en la palestra. Y por eso tal vez se le da este voto de confianza al gobierno nacional. Ahora, los trabajadores, los jubilados, el ciudadano de a pie, el común, el que necesita el transporte y todo eso, de todas formas, a partir de ahora en adelante, ¿qué es lo que le va a esperar? Porque también los diputados son elegidos por el voto popular. Obviamente. Yo lo que creo es que se está esperando todavía esperanzadamente que las promesas de campaña sean cumplidas. Lo que no podemos plantear es lo que hemos escuchado en las últimas 24 horas, el pedido de que termine este gobierno. Porque digo, No. lo de Zaffaroni para nosotros es una grosería. No. Yo decía, ¿por qué me pega tanto lo de Zaffaroni? Pensé desde que lo escuché. Y claro, yo hace 48 horas estábamos en un acto recordando los 35 años de la muerte de Arturo Illia. Con Alfonsín, estábamos con Ricardo, con Chanqui Cáceres, con la Juventud Radical, con Casella. Y claro, se va echado por un golpe, que fue el golpe del 66, que fue el huevo de la serpiente del golpe del 76, el mayor genocidio, ¿no es cierto? Cuando salimos, en términos de democracia, nos comprometimos, yo creo, como país y como sociedad, tenemos este acuerdo básico, de que nunca más un golpe de Estado, de que nunca más íbamos a dejar de respetar la soberanía popular expresada a través del voto. Por eso nos llama tanto la atención, pero a mí más que la atención de lo que dijo Zaffaroni, un hombre que, recordemos, juró por el estatuto de la revolución, ¿no es cierto?, del proceso, me preocupan algunos silencios atronadores. Digo, Leopoldo Moró, un tipo que lo conozco desde que yo entré a la militancia política. Bueno, pero que Está ustedes bancando. están peleados. Bueno, no, pero no puede ser que él estuvo al lado de Raúl Alfonsín, estuvo codo a codo con nosotros luchando. Bueno, pero ahora pertenece a otro Pero- partido Pero político. puede pertenecer a otro partido, pero tiene que tener una concepción democrática de decirle, aunque estemos en el mismo espacio, no comparto lo que has dicho. ¿Puedo dar un punto de vista Este es distinto al respecto? A ver. Yo creo que lo de Zaffaroni nos lleva a un debate falso. Porque Zaffaroni integra la fuerza política del kirchnerismo. Y yo pregunto lo siguiente, si quieren que se vaya Macri, ¿por qué Alicia Kirchner firmó el pacto fiscal con el gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se entiende? Porque fueron a firmar el pacto fiscal y en el pacto fiscal que firma Alicia Kirchner estaba contemplado el robo a los jubilados. En ese pacto fiscal. Entonces, ¿por qué están con el Partido Justicialista? Están planteando un PJ unificado cuando el Partido Justicialista, otra vez lo repito, es el que le votó las 100 leyes a Macri, porque Macri no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados, Ninguna. ni en la Cámara de Senadores, no tiene mayoría en la provincia de Buenos Aires Vidal, y le han aprobado todos los presupuestos. Es decir, que mientras nos entretienen en el debate si se va o no Macri, el Partido Justicialista, que Pues integra es el una kirchnerismo, pantalla. le está votando todo a Macri. Entonces yo digo, Para vos estás de acuerdo, Gabriel, que tiene que terminar mandato. yo lo que digo es lo siguiente, yo voy a
Vamos a ver qué pasa. Nosotros no, vamos a ver. No, No, pero depende de pará, no depende de nosotros. No, pero no depende. Pero tu por ejemplo, opinión es que hay que cumplir o no los mandatos por ejemplo, si vos me constitucionales. preguntás, de la Rúa, Sí, cuando decide el corralito, sí. confisca los ahorros y declara el estado de sitio, y el pueblo salió a la calle Sí. y se fue de la Rúa, Sí. yo estaba con el pueblo que salió a la calle y echó de la Rúa. Y como tal, creo que lo democrático Y nos en ese fuimos momento... todos al tacho. No, sí, pero si seguía de la Rúa no era peor. Y yo Entonces, como lo siguiente, demócrata lamento que haya ocurrido eso. Bueno, yo pero- hubiera querido el cumplimiento de mandato, que era la voluntad No. popular que se había Pero votado. la Pero volu- mismo vos me digas pero la ahora, voluntad hubo po- dos elecciones. pero La voluntad primera que lo elija popular- Macri y la pero segunda la que pase voluntad meses. popular no avala y planteamos la terminar voluntad esto. popular no avalaba que se expropien los ahorros de las personas en Argentina, la declaración del estado de sitio, que es una medida claramente antidemocrática, y esto lo digo porque como parte del Partido Obrero, no creo que haya partidos más democráticos en nuestro país que nosotros, porque todos los demás partidos prácticamente, veamos cuántos Por intendentes eso, pusieron en la por dictadura. eso Mauricio Macri está en contra del partido ¿Cuántos, obrero. Claro, acá tenemos. ¿Cuántos intendentes pusieron en la dictadura los demás partidos? Contémoslo. ¿Cuántos intendentes puso la UCR, el Partido Justicialista? Contémoslo. Veamos cómo colaboraron. Así que, por chapa democrática, el Partido Obrero no lo puede correr nadie porque nosotros hemos enfrentado todos los golpes de Estado de este país. Ahora, lo de Zaffaroni, insisto, estamos discutiendo algo falso. una pantalla, decís vos. Estamos, sí, porque está pasando otra cosa. Le digo al Partido Justicialista, no discutamos que se vaya Macri. Hagamos inmediatamente una sesión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y volteemos el DNU. Eso es democrático. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Ojalá suceda eso. Gracias, Gabriel Solano, por Gracias. estar con... Gracias, Miguel Por Ponce, favor, ¿eh? una alegría estar acá. Hacemos una pausa en Remix, ya venimos.